Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Ya dijeron que no tiene micrófono. Vamos a dar hoy, buenas tardes, los que están por Meet, ¿me oyen? Sí, profe. Lo que vamos a ver hoy está en video ya. Un video lo hicimos hace poquitos días, lo hice yo, ya está cargado, pero para que no se repita lo va a dar el profesor Fu para que no tenga que soportar mi video y de vuelta a mí dando la clase. Yo voy a dar la segunda parte. Está bien que yo la segunda parte también la grabé yo, pero hace unos cuantos años y han cambiado, o por lo menos voy a cambiar lo que digo, o voy a tratar de explicarlo de otra forma. Así que el profesor Fuchs va a dar la primera parte. Para que tengan muy en cuenta, a mí me gusta mucho, me gusta el tema, me gusta tomar mucho estos casos prácticos de conversión, cuando a mí me toca por lo menos hacer los exámenes o los parciales, pero una cosa buena, en el último turno de examen, fue de junio, cuando tomamos conversión, todo el mundo lo ha hecho bien, la mayoría. Eso muestra que es fácil, nomás que en muchos casos no le daban importancia. Para mí es un tema muy importante y es bastante fácil y de actualidad. Lo vamos a ver de acuerdo únicamente a las NUA. No vamos a ver la RT18 que era el año anterior. Porque es más fácil la NUA que la RT18.
¿Cómo les va? ¿Se está viendo la presentación? Sí, profe. Momento que acá en el aula no se ve. Debe ser de ahí del... ¿Y ese botón? Porque a mí me pasó la otra vez que... No, esa tecla, ¿verdad? ¿De dónde? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Voy a buscar. Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con el tema de conversión de estados contables. Casi digo consolidación, pero es conversión de estados contables. ¿Qué se imaginan ustedes que es la conversión de estados contables? ¿Cómo? Y si lo tratamos de definir con una palabra que no sea convertir, acá me dicen convertir los estados contables en otra moneda. Bueno, la primera pregunta que yo haría es, ¿qué se imaginan ustedes por conversión? ¿Y se imaginan que lo van a aplicar este punto o no? En la vida real. ¿O se imaginan que esto solamente queda para un grupo selecto de empresas multinacionales, megacorporaciones, que tienen operaciones en todo el mundo? ¿Cómo? Créanme que hoy, por la globalización de los negocios, las facilidades que tenemos para comunicarnos, para viajar, toda la parte financiera está muy desarrollada, entonces ustedes seguramente se van a encontrar con algún cliente que tiene un negocio en el exterior. ¿De acuerdo? O sea, no piensen que es solamente para Arcor o las megacorporaciones. Se pueden encontrar ustedes con un cliente que tenga una inversión o una empresa en Uruguay y bueno, tenemos que resolver los problemas referidos a cómo consideramos esos estados contables que están emitidos en el peso uruguayo. Eso es lo que vamos a ver hoy. La NUA, la RT54, cuando no habla de unidad de medida, en todo el cuerpo de la norma nos hace referencia en distintas partes a la unidad de medida, ¿sí? La NUA, para que ustedes se den una idea, empieza de los temas más sencillos a los más complejos, de los más generales a los más particulares. Pero no es que todas las normas anteriores las tiramos a la basura y arrancamos de nuevo con una nueva norma. No, vamos escalando, vamos ayornando esa norma y lo tenemos todo en un único cuerpo normativo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué van a encontrar ustedes? Cuando hablamos de unidad de medida, perdón, es una de las partes ¿de qué? Del modelo contable. Recuerden el que venimos viendo desde que comenzamos la carrera. Entonces, en la NUA, ¿qué van a encontrar? Una parte donde nos diga qué vamos a hacer con los estados contables en caso de que exista la inflación. Después vamos a encontrar otra parte donde nos va a decir qué hacemos con las mediciones en moneda extranjera. Y también vamos a encontrar un capítulo aparte referido a la conversión de estados contables. Acá es donde yo les pregunto, pasamos antes. Acá es donde yo les pregunto, ¿ustedes tienen experiencia en conversión? Acá me dicen que no. ¿Alguna experiencia tienen en conversión? Me hacen caras como que... Yo creo que sí tienen experiencia en conversión. Y desde que entraron a la facultad. Desde la contabilidad básica que ustedes ya vieron temas de conversión. Tienen que saber que el conocimiento en cualquier ciencia se va acumulando. Entonces, todo lo que ustedes van viendo en la carrera, nosotros acá nos toca en Contabilidad 4, no es que vamos a llegar a la nula con un nuevo conocimiento. Vamos sumando conocimiento a los que ustedes ya traen. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Ustedes tienen que identificar qué actividades tenemos con el extranjero. Pongo dos tipos de actividades. Una relacionada a las transacciones en moneda extranjera y otro relacionado a los negocios en el extranjero. O sea, son dos cosas distintas.
Ahora, si yo les digo transacciones en moneda extranjera, básicamente, ¿qué vemos allí? ¿Cómo convertir la moneda extranjera en pesos? ¿Cómo convertir saldos en pesos y operaciones en pesos? ¿Hace falta que expliquemos cómo se hace? Es lo que vienen viendo de contabilidad 1. Nada más que ahora, cuando le ponemos otros nombres, puede resultar algo complejo o que es distinto. No, es justamente eso. Esa parte está en el capítulo 3 de la NUA, donde nos habla cómo hacemos las mediciones en moneda extranjera. Lo que vamos a agregar, sí, en contabilidad 4 es la conversión de estados contables. Básicamente ahí ya estamos hablando de un negocio en el extranjero, no estamos hablando de una partida. Este proceso está en el capítulo 7 de la NUA y ahí está descrito todas las operaciones y las reglas que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a definir es, bueno, ¿qué entendemos por conversión? Formar una partida de los estados contables que está expresada en una moneda en términos de otra. Imagínense ustedes cuando hacían en contabilidad 1 que recibían $1000 y bueno, ¿qué hacían? Tenían que hacer una medición inicial y tenían que hacer una medición al cierre. ¿De acuerdo? Bueno, es lo mismo, acá no estamos agregando nada nuevo. En la parte de las transacciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hacemos un viaje temporal y nos vamos a contabilidad básica. ¿Cómo hacemos la medición inicial de las transacciones en moneda extranjera? ¿Qué opinan ustedes? Está bien, lo van a ver ahí y me van a responder, pero piensen. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Cómo registro los dólares? ¿Qué tipo de cambio utilizo? ¿Cuál? El momento, el tipo de cambio del momento de la transacción. ¿Puedo usar algún otro tipo de cambio? Imagínense cuando están registrando por primera vez una operación, la medición inicial. Obviamente, dependiendo si es una deuda o un crédito, va a tomar el comprador o el vendedor, ¿sí? Pero siempre estamos hablando del tipo de cambio del momento de la operación. Si es la medición inicial, no puedo imaginar otro tipo de cambio para utilizar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son todos los tipos de cambio distintos? Pero el contado con liqui no lo usamos para evaluar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, toda la medición inicial de las transacciones en moneda extranjera lo hacemos a tipo de cambio histórico. ¿De acuerdo? El de la fecha de la transacción. No estamos agregando nada nuevo, lo que ustedes ya saben. Bien. ¿Qué hacemos con la medición al cierre? Bueno, ustedes pueden cerrar los ojos y ya imaginar qué hacían ustedes al cierre. Nosotros acá, si bien la norma no lo presenta de esta forma, al plantearlo de esta manera, nos va a ayudar a la próxima clase seguir con las NIF, ¿sí? Como para que ustedes ya tengan la estructura. Entonces, todos los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, ¿qué hacían ustedes para medir el cierre? ¿Qué tipo de cambio utilizaban? ¿El de la fecha? No, ya en la medición inicial usamos el tipo de cambio de la transacción, ahora usemos el tipo de cambio de cierre. Si tuviera alguna otra partida que es monetaria, pero está expresado o medido a valores corrientes, lo mismo, voy a tomar el tipo de cambio histórico. ¿De acuerdo? Momento. Entonces, todo lo que son activos y pasivos monetarios y activos no monetarios, pero que están medidos a valores corrientes, los vamos a convertir a tipo de cambio de cierre. ¿Qué generan esas conversiones? Ese cambio, la misma que hacíamos antes, es simplemente el repaso de antes. ¿Y qué hacíamos con todo lo que eran las transacciones? Compras, ventas y demás. Ustedes recuerden que a fecha de cierre hagamos algo con las transacciones, las teníamos que volver a medir a tipo de cambio de cierre, no, quedaban al tipo de cambio de la transacción. Entonces, todas las operaciones, pagos y demás, quedan al tipo de cambio de la transacción, se convierten y todas las diferencias van a resultados.
Sí. Por eso, en definitiva, la norma no pone acá la medición de tierra, que así está. Pero es la medición inicial, no hacemos nada. No hacemos nada. Registramos la venta. Exacto. Y ahí quedó la venta. Podría hacer algún flujo cuando haga el estado flujo efectivo. Pero en realidad, si la norma lo pone directamente, bueno, que los que no saben contabilidad, es la medición inicial. ¿Está claro? Está claro que no se hace nada con las ventas. Si vendí en dólares, no tengo que hacer nada más. Ya las registré en su momento con el tipo de cambio de la transacción y al cierre no hago nada. No hacemos nada. Lo único que hacíamos que era, y bueno, si tenemos que evaluar caja moneda extranjera, si teníamos una deuda en dólares, ahí sí usamos el tipo de cambio de cierre. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo de contabilidad básica. Una empresa presta servicios a una empresa del exterior por un importe de $1000. El importe es transferido a una cuenta bancaria. A la fecha de cierre mantiene dicho saldo en la cuenta bancaria. La cotización de $1 al momento de la prestación era de 100 y a la fecha de cierre de 120. No me cambies, no me cambies. Bien. Entonces, $1000. 100 pesos el tipo de cambio. ¿Qué operación registro como medición inicial? ¿Cómo incorpora el patrimonio esa operación? Contabilidad básica, ¿eh? Banco o caja. Pongamos banco, dice cuenta bancaria. Banco a ingreso por servicio o venta. ¿Por cuánto? ¿Lo tenemos que registrar en qué moneda? En pesos. Inicio. ¿O lo registramos en dólares? No, en pesos. Bueno, ¿qué tipo de cambio utilizamos para registrarlo? El de 100 pesos. ¿Cómo quedaría el asiento? Banco a Bien. venta. Acá en el Meet, ¿alguien me puede responder? Si no nos aburrimos. Banco a ventas. Por ¿Banco a 100, ventas por cuánto? 100 cada uno. Por 10.000. Me parece que falta un cero ahí. Por 100.000. Por 100.000. Por 100.000. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que hacemos banco a ingresos por servicios por 100.000? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa al cierre? Al cierre el tipo de cambio es de 120. ¿Qué deberíamos hacer al cierre? Tenemos dos cuentas. Banco a Banco diferencia de e cambio. ingresos por venta. Con ingresos por venta o por servicios, ¿hacemos algo? No le calculamos nada, ya está. ¿Y con banco qué hacemos? Tenemos que hacer la medición al cierre tomando el tipo de cambio de fecha de cierre. ¿Qué me genera eso? Una diferencia de cambio. Incremento por 20.000 el banco en moneda extranjera y tengo una ganancia de 20.000. Contabilidad básica. Hasta ahora no agregamos nada, no escalamos nada por el momento. Bien. ¿Qué entendemos nosotros por, ya no conversión como un término genérico, sino conversión de estados contables? Perdón, ¿hicieron una pregunta del MIT? No. ¿Qué entendemos por conversión de estados contables? Vamos a transformar un estado contable que esté expresado en una moneda distinta a la de curso legal de Argentina, de una filial que tenemos en el exterior. ¿De acuerdo? O sea, imagínense la empresa que tenemos en Uruguay, que emitió sus estados contables en pesos uruguayos, tenemos que transformar esos estados contables en pesos. Che, pero ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y bueno, lo tengo que hacer para consolidar. ¿Sí? ¿Para qué más lo tengo que hacer? Yo consolido en caso de que tenga el control. Y si no tengo el control, ¿qué puedo tener? Una influencia. ¿Y ahí qué tengo que hacer? ¿Consolido? No, pero tengo que hacer el BPP, el valor patrimonial proporcional. Entonces, ¿para qué hago la conversión? Para consolidar, para calcular el BPP, y también si tuviera que hacer algún negocio conjunto y medirlo. ¿De acuerdo? Por eso hacemos la conversión. O sea, este tema está encadenado con consolidación que vimos en las otras clases. ¿De acuerdo? La empresa pueda
No, acá, la realidad, ¿cuál es? Imagínense un grupo. Bueno, la casa matriz no es la que hace la conversión. No, yo hacía teníamos una norma distinta nosotros. La empresa tenía una norma especial, específica. Después allá no sé qué hacía. Eran las NIF. Eran las NIF. Pero en definitiva, ¿quién es el que tiene que hacer la conversión? Imagínense ustedes que son los dueños de Argentina y tienen un negocito, una empresita en Uruguay. ¿Quién va a hacer la conversión? Obviamente lo que le necesita es la Argentina, pero ¿saben cómo se resuelve eso? La Argentina levanta el teléfono, llama a Uruguay y le dice, che, fíjate y convertime. ¿Qué? Y bueno, que se pongan a ver, ¿sí? Lo hace la filial, digamos, en definitiva, ¿sí? Por un tema de poder. Lo puede hacer también la casa matriz, pero generalmente por un tema de poder lo termina haciendo la filial, digamos, que es la subsidiaria. Bien. Ahora, para resolver el problema de la conversión, las preguntas que se nos deberían ocurrir a nosotros, ¿cuáles serían? Che, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué tipo de cambio uso? ¿El de cierre? ¿El de las transacciones? ¿Una mezcla? ¿El contado con liqui? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y después, imagínense la moneda que tenemos en el exterior. Sigo con el ejemplo del peso uruguayo. ¿Cómo reflejamos el cambio de valor de esa moneda? ¿Lo reflejamos cada vez que cambia? ¿Al cierre del ejercicio o lo pateamos para más adelante? Bueno, esas son las cuestiones que vamos a resolver ahora y que vamos a agregar, ¿de acuerdo? Estos son los temas que vamos a ir agregando. Bien. Métodos de conversión. Todavía no entramos específicamente a qué nos dice la NUA como conversión, ¿no es cierto? Nosotros le estamos dando un sustento teórico como para que ustedes conozcan los métodos. Tenemos el método temporal, ¿es así, contador? El método temporal, donde ¿qué vamos a hacer con el método temporal? Las partidas monetarias, activos y pasivos, las vamos a convertir a tipo de cambio de, ¿qué se imaginan ustedes? Si son monetarias, están expresadas en moneda de cierre, utilizo el tipo de cambio de cierre. ¿Sí? El resto de las partidas, tipo de cambio de la transacción. Ese es el método temporal. La diferencia de conversión en ese método temporal van al estado de resultado. ¿De acuerdo? Bien. El método actual tiene un pequeño cambio. ¿Acá qué hace? Todos los activos y pasivos, los convierte al tipo de cambio de cierre. Todo el resto va transacción. O sea que, ¿cuál es la diferencia? Uno es los activos y pasivos monetarios y el otro son todos los activos y todos los pasivos. Y la diferencia principal es que esa diferencia de conversión va a lo que llamamos resultados diferidos. ¿Recuerdan los resultados diferidos? ¿Qué eran los resultados diferidos? ¿Recuerdan cuando hacíamos el revalúo de bienes de uso? Que subíamos los bienes de uso y bueno, si sube el activo, tiene que subir la otra parte de la ecuación patrimonial. Y decíamos, bueno, es un resultado, pero no lo quiero poner el resultado porque no lo puedo distribuir. Bueno, lo pongamos como resultados diferidos. Entonces, en el caso de la diferencia por conversión de este método, va como un resultado diferido. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora sí nos metemos en qué nos dice la norma. Yo no quiero que se asusten. Yo les dije que la NUA debe tener 300 páginas más o menos. Más o menos 300 páginas. ¿Las deberían leer todas? Y sí, sería recomendable. Pero, ¿cómo les digo yo? Empiezan de lo general a lo particular. De lo fácil a lo difícil.
Hoy ustedes están estudiando y probablemente van a tener que leerla toda, entera, ¿sí? Si no es para contabilidad 4, para otra materia. Después en su profesión, imagínense que ustedes ya son contadores y probablemente en cada caso van a ir leyendo y por ahí ya no le hace falta seguir en los capítulos siguientes. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad de la organización que están atendiendo ustedes no requiere seguir profundizando. El tema de conversión lo tenemos en el capítulo 7. ¿De acuerdo? En ese capítulo 7, ¿qué nos da? Nos imaginamos que no sabemos nada de conversión, entonces lo primero que nos da es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa parte de la NUA? Es fijar las reglas para convertir los estados contables de una entidad del exterior. ¿De acuerdo? Básicamente te da las reglas. ¿Para qué? Y bueno, ya lo anticipamos. Para consolidar, para aplicar el método del BPP y si tuviera que hacer algún negocio conjunto que fuera no societario. ¿De acuerdo? Entonces, apenas ustedes leen la NUA, les va a salir el objetivo. Y después del objetivo, ahora sí pasamos, van a empezar a darles definiciones. Como si usted no supiera nada, bueno, te empieza a decir, bueno, ¿qué es una entidad del exterior? Recién dijimos que era, el objetivo era, nos daba las reglas para convertir un estado contable en una entidad del exterior. Ustedes si cierran los ojos y bueno, más o menos se imaginan que es una entidad del exterior. Pero bueno, la NUA no quiere que hagan eso. Y les dice, es una entidad que es controlada conjuntamente o es asociada a la entidad y emite sus estados contables en una moneda distinta. Esa es la definición que le da la NUA a una entidad del exterior. ¿Dudas hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, avancemos. Bien. ¿Cuál es el método que plantea la NUA? El método actual, pero ustedes lo primero que van a tener que hacer es evaluar si en el exterior hay inflación o no. Ay, pero recién estábamos hablando de tipo de cambio, ahí metiste la palabra inflación. Bueno, ustedes tienen que evaluar si hay inflación. ¿De acuerdo? Si no tengo inflación en el exterior, volvamos a la contabilidad básica. Yo estaría ajustando por inflación ¿con qué coeficiente? Con 1, porque no hay inflación. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay inflación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Método actual, ¿qué dijimos que era? Todos los activos y pasivos, tipo de cambio, fecha de cierre. El resto, tipo de cambio de la transacción. Cuando yo digo el resto, quiero que lo visualicen qué es el resto. Es la parte del patrimonio, que no incluye el resultado del ejercicio, y todas las partidas del resultado del ejercicio. Entonces, ¿cómo es el método cuando no tengo inflación? Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre, el tipo de cambio fecha de la transacción. Las diferencias van como resultados diferidos, como dijimos en el método. Este es el método que la RT 18 nos decía ajustar, convertir. Ajustamos por inflación, en nuestro caso es 1, por eso no hacemos nada. Y convertimos por tipo de cambio de cierre, activos y pasivos, tipo de cambio de la transacción, el resto. ¿De acuerdo? Voy a tener que tomar agua. ¿Eh? No, tengo. ¿Hay algo que le haya hecho conversión por la repetición anterior? Cristian. Cristian, Sí. Felipe te habla, escucha, lo que dice Dante aquí en la casa no se escucha y por otro lado hay un alumno que está, Luciano Eduardo, que levantó la mano aquí en el Meet,
tengan en cuenta que nosotros no ven los profes allá los chats ni nada, así que quieren Interrumpa, por favor, porque estamos con pantalla completa y no vemos lo que escriben. Claro, eso. Y Dante, para pasarle el micrófono, si No, quiere. hay un solo micrófono. Ok. Trata de acercarte sin darle un beso. Dante dijo que no dijo nada importante. Ok. Dale. Está moviendo las flechas, Dante. Y a veces toca la flecha mal, ¿o no? Bueno, dale. Perdón. Vamos. Bien. Me perdí. ¿Venimos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. ¿Qué hacemos con los resultados diferidos? ¿Qué dijimos? Este método, las diferencias de conversión, las mandamos a un resultado diferido. Bueno, cada vez que tengamos que hacer el proceso de conversión, vamos a ir acumulando todo en resultados diferidos. Siempre lo vamos a mandar de resultados diferidos. ¿Sí? Lo vamos a separar del resto de los resultados diferidos para que no se haga una bolsa de resultados diferidos que no sepamos qué es. Entonces los vamos a separar. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo lo vamos a mantener en resultados diferidos? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué hacíamos, por ejemplo, con los bienes de uso cuando los revaluamos? Y bueno, quedaba ahí y bueno, se amortizaba o se vendía. Y cuando se vendía, ahí lo damos de baja. Bueno, esto es similar. ¿Hasta cuándo lo vamos a mantener? Hasta que se venda o tengamos el reembolso de esa inversión. ¿De acuerdo? En el momento que hagamos ese reembolso, cuando hagamos el cierre de esa operación, ahí es donde lo vamos a mandar al resultado. ¿Sí? Cuando se termine el negocio en el extranjero, ahí lo mandamos al resultado. ¿De acuerdo? Bien. Es un resultado. Te va a quedar un resultado. O sea, exactamente. Forma parte del resultado. Puede ser positivo o negativo. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo inflación en el exterior? ¿Qué dijimos ustedes? Primero se plantean y van a evaluar. ¿Tengo inflación? ¿No tengo inflación? Recién que vimos, no tengo inflación. Bueno, convierto activos y pasivos, tipo de cambio de cierre, resto transacción. Sí. En los parciales, tengan cuidado, cuando le decimos que la inflación no es significativa, es que no hay inflación. Eso ha pasado, que le dijimos que no hay inflación no significativa y todo el mundo ajustó por inflación. La inflación no significativa, que no es revelante, quiere decir, y que no deben ajustar por inflación. ¿Estamos por las dudas? Sí. Es decir, que nosotros en los exámenes le vamos a decir si hay inflación o no hay inflación. Obviamente le vamos a poner los índices para que si alguno está medio dormido, se equivoque, pero la idea es que lean y se fijen. Si le decimos que no hay inflación, no hay inflación, ya está. Si vos tenés ganas de hacer cosas raras, bueno, pero no hay inflación. Bien, entonces, nosotros evaluamos ahora y vemos que hay inflación en el exterior, digamos, en Uruguay. Bueno, ¿qué hacemos? Más fácil todavía. Ajustamos por inflación. Ustedes ya saben ajustar por inflación. No por la inflación argentina, por la inflación del exterior. ¿Qué van a hacer? Van a llegar todas las partidas en moneda homogénea de cierre, en la moneda que esté expresado ese estado contable. En el caso del amigo nuestro, en los pesos uruguayos. Y después, si todas las partidas en moneda homogénea, pesos uruguayos al cierre, ¿cómo los paso a pesos? Fácil, ya está todo al cierre y bueno, lo convierto al tipo de cambio de cierre. Entonces, si tengo inflación, ajustamos por inflación y convertimos por tipo de cambio de cierre. No voy a generar diferencia de cambio ahora. ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser RECPAM en definitiva, va a ser un resultado. Tu pregunta. Es expresión. Las monetarias están expresadas en la moneda de cierre, las no monetarias las tenés que llevar al cierre. Una vez que tenés todo el cierre, convertir el tipo de cambio. Muy difícil. Es por eso que lo hacen todos bien en los exámenes después de esto.
¿Sí? Bien, en este caso no se genera una diferencia de conversión que vaya a resultado diferido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está generando es un recpam, que termina siendo un resultado. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que evaluamos si hay inflación en el exterior, ¿de acuerdo? Ya sabemos qué hacer si no hay inflación. Si hay inflación en el exterior, tenemos que hacer una evaluación adicional. Si hay o no inflación en la Argentina. ¿Por qué hacemos esa evaluación? Porque si no hay inflación, ustedes recuerden que los estados contables, ¿cómo vienen? Con dos columnas. Comparativo, un año con el otro. ¿Lo vieron? Entonces, si no hay inflación en Argentina, es decir, tengo inflación en el exterior, pero no tengo inflación en Argentina, esa evaluación solamente la hago para ver qué hago con las cifras comparativas. En ese caso puedo tomar las cifras comparativas del año anterior, así como están. No estoy cambiando el método de conversión, simplemente es evaluar. Si no hay inflación en Argentina, las cifras comparativas y tomo las que ya calculé el año anterior. Y si tengo inflación en Argentina, ahí sí las cifras comparativas sí las voy a convertir al tipo de cambio de cierre. ¿De acuerdo? A ver si me siguieron. O si me expliqué bien. ¿Les parece correcto esto que estamos diciendo acá? ¿Lo visualizan el problema? ¿Se hubiera podido solucionar de otra forma? Piensen. A ver qué opinan. ¿Cuál es el tema, digamos? No hay inflación en Argentina. Bueno, tomo las cifras comparativas del balance del año pasado. O la información que ya convertí el año pasado. Ahora, si tengo inflación en Argentina, bueno, las cifras comparativas también las convierto a tipo de cambio de cierre. ¿Se podría haber actualizado por inflación lo que hice el año pasado? ¿O no? ¿Sí? ¿Podría haber sido una solución o no? ¿Se acercaba? Sí. Bueno, si bien se acercaba, la solución que se adoptó es esta. En vez de ajustar por inflación, tomamos y dividimos por tipo de cambio de cierre. Cuando digo tipo de cambio de cierre, es de este cierre, ¿no es cierto? ¿Dudas? ¿Lo visualizaron el problema? Vamos muy rápido, Dante, me parece. ¿Vas a dar NIF? ¿Qué vas a dar? ¿La das hoy? Ah. No, ahora, listo, entonces le meto pata. Bien. ¿Qué tipo de cambio vamos a considerar? ¿Tu nombre? ¿Que me habías hecho la consulta? Santiago. Santiago me había preguntado qué tipo de cambio consideramos. Es el que efectivamente se aplica para la remesa de dividendos por parte de la filial. ¿De acuerdo? O sea, no es cualquier dólar. ¿Sí? Después ahí la NUA te da qué pasa si no se puede negociar directamente el tipo de cambio. Te da la solución, no lo vamos a ver nosotros. Vamos a ver un pequeño caso. Pero estoy cansado, lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Vamos a leerlo. Este es un típico caso de final. Igual. Dice, el estado de situación patrimonial es la inversión en el exterior. Caja y bancos, $100, bienes de cambio $200, capital $300. En el momento 1 se efectúa un aporte de capital con bienes de cambio por 200 y 100 en efectivo. Durante el ejercicio no se efectuaron otras transacciones y los bienes de cambio se encuentran medidos del costo. Básicamente el estado contable que tenemos al cierre es el aporte de capital que se hizo en el momento 1. No hubo movimientos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Convertir ese estado contable en pesos. ¿Para qué? Para consolidar, para hacer el BPP o los negocios conjuntos. Bien, nosotros les vamos a dar los tipos de cambio
le vamos a dar los coeficientes de inversión del país del extranjero, le vamos a dar los coeficientes de Argentina. Fíjense que no le estamos dando índice, le estamos dando ya los coeficientes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la solución. Sí. Bueno, ¿saben qué es lo difícil acá? ¿Saben cuando se equivocan en conversión en qué se equivocan? ¿En dónde? Ni siquiera. Se equivocan como que nunca fueron a Brasil y compraron reales ahí en el puente. Puede ser que alguno no haya ido a Brasil o haya ido a otro país, ¿sí? O que nunca hayan ido a comprar un celular acá a Córdoba, digamos, que los quieren cobrar en dólares, ¿sí? El principal problema, pero es un problema, es catastrófico el problema, es cómo leer, por ejemplo, ese tipo de cambio $1 en pesos. Acá se ríen, pero ¿saben? Hemos tenido muestras de exámenes muy conflictivas. Muy conflictivas. Yo le digo, por ejemplo, $1, ¿cuánto vale en el momento 2? ¿Cuánto? Bien. ¿Y en el momento 3? Bien. O sea que si... Miren la pregunta que les voy a hacer. Si yo tengo $1, se ríen ahora, Dante. ¿Eh? Si yo tengo $1, ¿cuántos pesos tengo en el momento 3? ¿Es muy difícil eso? Bueno, créanme que el problema de la conversión en los exámenes es eso. Si nosotros le llegamos a invertir o le ponemos otro nombre, no saben si es dividir, multiplicar, sumar, no sé por qué se complican en esa parte. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio entonces. ¿Cómo era el método? Repasemos. Acá estamos haciendo sin inflación. Si no tengo inflación, ¿qué hacemos? Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre, todo lo demás, transacción. Entonces, yo tengo, este es un papel de trabajo, ¿no es cierto? Moneda extranjera histórica, son los dólares. Fíjense que yo uso un coeficiente. ¿Por qué un coeficiente? Bueno, para que me quede prolija la planilla. ¿El coeficiente cuánto va a ser? Si no hay inflación, es igual a 1. Después hago otra columna que es moneda extranjera en moneda homogénea o constante. Los mismos valores. ¿Y después qué hago? Lo que venimos repitiendo. Activo y pasivo, tipo de cambio de cierre. El resto, tipo de cambio de la transacción. ¿Qué tenemos de activo? Caja, uso tipo de cambio por 2, lo multiplico. Si yo tengo $1, tengo 200 pesos, ¿sí? Bienes de cambio hago lo mismo. ¿Cuánto me da? 600 el activo, ya en pesos. Capital, ¿es activo o pasivo? No, es todo lo demás. Tipo de cambio de la transacción, que era 1. ¿Cuánto me queda? 300. Bueno, la ecuación básica fundamental, ¿qué nos dice? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. O sea que yo ya sé, por diferencia, que la diferencia de cambio es 300. Por diferencia patrimonial. ¿Sí? ¿Esa diferencia qué es? ¿Es un resultado o es un resultado diferido? Resultado diferido. Bien. Pero ¿qué pasa? Quiero que hagamos una comprobación, porque si nos equivocamos en algo, y siempre nos va a dar la diferencia de la ecuación, lo vamos a hacer dar. Entonces, ustedes van a hacer la comprobación. De los 3 rubros que tenemos, caja, bienes de cambio y capital, ¿a cuál le dimos un tratamiento distinto? ¿A capital? Bueno, ¿cómo hacemos la comprobación? Vamos a hacer de cuenta que a capital le damos el tratamiento de activo o pasivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hubiéramos hecho? Los 300 en moneda extranjera, lo multiplico por 1, me da los 300 en moneda constante, lo multiplico por 2, 600. O sea, mi valor de capital, ¿cuánto debería ser? 600. ¿Y cuánto es mi valor de capital? 300. ¿La diferencia cuánto es? 300. ¿Es una ganancia o es una pérdida? Es una ganancia. Debería ser 600 mi capital, pero por este método lo dejamos en 300. Otra forma, lo digo rápido esto, es, para hacer la comprobación, es mayorizar. Directamente, ¿qué hacen? El valor ya convertido en pesos, hacen un asiento
todo contra diferencia de cambio. Entonces habíamos dicho, caja era 200, mandamos todo diferencia de cambio, directamente. Bienes de cambio que deben 400, todo contra diferencia de cambio. Capital que deben 300, todo contra diferencia de cambio. Mayorizamos diferencia de cambio y ahí tienen la comprobación. ¿De acuerdo? Vamos al otro caso. En este caso, ¿qué vimos? Teníamos inflación en el exterior. ¿Qué hacíamos si teníamos inflación? Ajustábamos por la inflación, llevábamos todo a cierre y después ¿qué hacíamos? Dividíamos por tipo de cambio y cierre. Caja, 100, ¿por qué lo multiplico por 1? Es monetario, está expresado en moneda de cierre. Me queda en moneda extranjera constante 100, lo multiplico por 2, me quedan los 200. Bienes de cambio, ¿monetario o no monetario? No monetario del momento 1, utilizo el coeficiente del momento 1 del país extranjero, no se confundan con eso. Me quedan los 320, multiplico por 2, me quedan los 640. Hacemos lo mismo con capital. ¿Sí? Capital 300 por 1,6 me da 480. Y ahí vamos a hacer un pare, un punto. ¿Qué pasa en la columna de moneda extranjera en valores homogéneos o constantes? Si yo ahora aplico la ecuación, ¿qué digo? Activo 420, capital 400, no me da la ecuación. ¿Qué tengo de diferencia? Para cerrarlo tengo que cerrar un resultado del ejercicio de 60. ¿Es una diferencia de conversión? No, es el RECPAM, ¿sí? Que sale de reexpresar. Entonces, ahora sí que sacamos por diferencia el resultado, ¿qué hacemos con esos 60 para pasarlo a pesos? Y lo multiplicamos por 2, que es el tipo de cambio de cierre. Nos queda la ecuación. El estado de resultados son los 60 que surgen ¿de qué? De la reexpresión del capital y de los bienes de cambio. ¿Ya estamos? Mismo método si lo quieren comprobar. ¿Cómo hacíamos esta comprobación por los asientos? El valor final que teníamos en peso lo dábamos de alta todo contra la diferencia de cambio. Y después mayorizábamos. ¿Sí? Profe, ¿por qué anterior sin inflación el Un capital? segundo que ya te respondo. Perdóname. ¿Sí? Pero primero los vas a ajustar. Acá me preguntan en el aula es si tenemos inflación en el exterior, todas las partidas las vamos a ajustar. Sí. Como cuando estamos en Argentina, si en el exterior hay inflación, todas las partidas se tienen que expresar en moneda homogénea de cierre. Y de allí se convierten a pesos por el tipo de cambio de cierre. Sí, la pregunta del MIT, por favor. ¿Por qué en el capital usamos tipo de cambio 2 ahora con inflación y anteriormente usamos 1? Cuando tenemos inflación en el exterior, reexpresamos todo a fecha de cierre. Y después, como todas las partidas están en fecha de cierre, utilizo tipo de cambio de cierre. Todo utilizo tipo de cambio de cierre. ¿Quedó respondida? Sí, profe, gracias. Bien. Yo pensé que era otra clase. Y antes lo damos, recordar junto teórico y práctico, ahora por lo menos el práctico es otro día. Pero si no, antes damos, te acordás, damos todo. Es una pena que no conozcan, que no sepan cualquier tema en un final o en un parcial, pero por este tema realmente es muy sencillo y a mí me resulta muy interesante porque el tema de la problemática del tipo de cambio lo tenemos permanentemente, más en Argentina, compramos dólares, no, el dólar sube, baja, compro tal moneda y ahora tenemos que agregarlo, compro las cripto que van, realmente también es todo un juego de moneda, no son directamente de inversiones, no hay directamente inversiones, es toda una cuestión
de poder de paridad de compra distinto y en función de ese poder de paridad puedo ganar o perder. Pero bueno, pero es un método interesante, aunque bueno, a medida que le agregamos cosas se va complejizando. Esto es un comentario al margen. Cuando hicimos la diferencia de cambio, no indica el resultado por tener, en todo caso, una inversión en el exterior. Lo que no me indica es cómo afecta la oferta y la demanda por variaciones del tipo de cambio. Es un concepto económico totalmente distinto. No es solamente el resultado, el hecho de que yo cambie el tipo de cambio, únicamente el cambio de moneda, sino también implica que yo con un tipo de cambio viendo una cantidad puedo comprar otro y hay otro efecto económico más allá que la simple conversión. Pero es otro tema, simplemente tampoco no lo podemos determinar a priori cuál sería el efecto, pero aparte del tipo de cambio en la empresa hay un efecto que tiene que ver con la cantidad que vendo a un tipo de cambio, con la cantidad que compro con otro tipo de cambio, pero es el efecto económico que incluye la diferencia de conversión, pero es otra cosa, pero simplemente un comentario al margen, que el análisis económico de la conversión o de los tipos de cambio no termina ahí, hay que ver cómo impacta en definitiva en la oferta y la demanda. Bueno, no, porque presenté un trabajo una vez sobre el efecto económico de las diferencias de cambio, no sé cómo logré, pero lo presenté al trabajo. Pero bueno, vamos a entrar ahora a ver las NIF. Es muy parecido, ya van a ver, a lo que vimos con las NUA. Cambia un poco la terminología, pero en definitiva es lo mismo. Pero hay un cambio importante que es, cuando nosotros hablamos ahora, se trataba de una casa matriz en la empresa. Y acá teníamos una sucursal, digamos, en Uruguay. Todo lo que hablamos nosotros era de convertir en la NUA a pesos. Obviamente la NIF puede ser aplicable en cualquier parte del mundo. No se refiere únicamente a conversión a peso argentino. Ese es el primer aspecto, que nosotros nos vamos a enfocar desde el punto de vista de Argentina, que es lo que nos interesa. Pero hay otra cuestión adicional que es la que nos trae una serie de complejidad. Usted se imagina que una empresa, la casa matriz, puede llevar la contabilidad y emitir estados contables en otra moneda en distinto al peso argentino. ¿Cómo? Sí. Puede ocurrir que la casa matriz más esté obligada a llevar la contabilidad en otra moneda. No exactamente, no por ahí. Por supuesto, puede llevarla en las monedas que quiera, obviamente, pero vamos a ver, ubiquémonos en el tema contable acá. ¿Puede ocurrir? No, entonces la matriz sería otra. Sí, la que acá siempre va a llevar en la moneda que corresponda, aunque con el mismo problema que acá. Pero ocurre que sí. Puede ocurrir, ya vamos a ver en qué caso. El caso tiene que ver con la moneda funcional, que es la moneda del entorno económico donde opera la casa matriz. Ya les voy a explicar de qué se trata. Puede ser que lleve la contabilidad en dólares, pero puede presentar los balances en la CNB en dólares. ¿Cómo lo tiene que presentar? En pesos. Si cotiza en la SEC, obviamente a la SEC le manda el balance en dólares. Pero en Argentina, aparte para los fines impositivos, la tiene que presentar en pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las NUA? Nos surge una nueva conversión.
hay otro tipo de conversión, surge una conversión adicional. Si vemos, en las nubes tenemos contabilizar las transacciones y saldo en moneda extranjera. Fue lo que le explicó Cristian, referido, que ustedes ya lo saben, en Profe, otra una. Sí. perdón, pero creo que no está presentando la pantalla. Me parece que no presente, que directamente la... Bueno, mil disculpas. Ahora sí, profe, gracias. Era para ver si el ayudante estaba despierto. Pero... Bueno, disculpe. Bueno, convertir los estados financieros de un negocio extranjero. Eso lo vimos en la NUA, ¿no es cierto? Es lo mismo. Tengo una inversión en el Uruguay y lo tengo que convertir acá porque lo llevo en pesos uruguayos, lo tengo que convertir acá. Pero el agregado es convertir los resultados y la situación de una entidad a una moneda de presentación. O sea, si yo lo llevo en otra moneda que no es la de curso legal en Argentina o en cualquier lugar del mundo, tengo que convertirlo a moneda de presentación. Lo mismo que hice con un negocio del extranjero, ya ver que es sumamente fácil, pero tiene que considerar el hecho de que si yo llevo la contabilidad y emito los balances en dólares, tengo que convertirlo, usar un procedimiento para convertirlo a moneda de presentación para llevarle, señores de la SEC, de la CNB, acá está mi balance. Aparte para la AFI, para todos los otros fines. Bueno, ahora como hicimos con para ir entrando en tema, como hicimos con las NUA, vamos viendo las definiciones. La más importante definición que tienen acá, básicamente, son las dos primeras, que es lo que comentaba hace un minuto. Moneda funcional. Ya vamos a ver en más detalle de qué se trata, es bastante fácil, lo tomamos bastante, ya les voy a explicar cómo. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros. Obviamente en Argentina se presenta en pesos. A ver, una pregunta. Vamos a suponer una petrolera. YPF, puede ser también Ternium, bueno, Vista también. ¿Cuál es la moneda del entorno económico principal en que opera esa entidad? Dólares, porque se exporta en dólares, el petróleo está fijado en dólares, Ternium también. Sí, los sueldos son más o menos de los ejecutivos son en dólares o pagados en valores. O sea, ya vamos a ver bien el ejemplo. Básicamente, toda la moneda que se utiliza es en dólares. Entonces, ¿cuál es la moneda funcional de esas entidades? De YPF. Usted si quiere entrar y miran el balance de YPF en la CNB, está clarísimo, es lo primero que dice. Lo lleva en dólares. La moneda funcional es el dólar extranjero, porque es la moneda del entorno económico. Pero ¿qué tiene que hacer después? Convertir para llevarlo a moneda de presentación. Bueno, moneda extranjera o divisas, cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad. O sea que yo lo que tengo en cuenta como moneda local, así, es la funcional. No como en el caso anterior, que era el precio argentino, el peso argentino. Acá tengo que ver cuál es la moneda funcional. Para pensándolo, la moneda funcional hace las veces de lo que era antes moneda local. ¿Qué pasa cuando YPF hace una transacción en pesos? Para YPF, ¿es moneda extranjera? Claro, muy bien. Aunque parezca totalmente contradictorio en nuestro sentido común. Está claro, seguimos, vamos a seguir. Por eso se los marqué. Bueno, de negocio del extranjero ya lo vimos recién, es toda entidad subsidiaria asociada de negocio conjunto o sucursal de la entidad que informa, cuya actividad están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distinta de la entidad que informa. Muy similar a la NUI, inversión neta del extranjero, la participación que tengo de una empresa en el extranjero. Reloj nomás, Cristian.
Bueno, acá viene el tema de moneda funcional. Sí. Todo. Y sí, auditar. Primero el auditor, supongo, auditará el de dólares, pero también después tendrá que auditar que está bien convertido. No, el informe es en pesos. El de la SEC supongo que va en dólares. No mire, porque está todo colgado los estados contables en la SEC en dólares. No me fijé en el informe, pero supongo que estará sobre la parte en dólares. Si no, no le van a admitir, si no está auditado, no le van a admitir los estados financieros. Supongo que habrá dos auditorías. Una hará la auditoría en dólares, emitirá el informe para Estados Unidos y después posiblemente esa misma empresa tendrá que auditar si está bien convertido. Acá este profesor de auditoría, sí. Ah, pero bueno, supongo que uno le va a hacer el otro. Ah, por el mismo precio. Bueno, cuando yo voy a ver el tema de moneda, cuando voy al tema de conversión de estados contables o conversión directamente solo, tengo que definir la moneda funcional. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. El entorno económico principal es normalmente aquel que se genera y emplea efectivo. Como ya vimos, dólares. Las pautas que tengo para definir la moneda funcional, en muchos casos es muy sencillo, pero posiblemente en la práctica no sea tan fácil, porque a veces hay actividades que hay una mezcla. La moneda, tengo que tener en cuenta la moneda que influye fundamentalmente en los precios de venta y bienes y servicios. Por ejemplo, YPF es el dólar. El país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinan fundamentalmente los precios de la venta de bienes y servicios. ¿Dónde se determina el precio del barril de petróleo? Si bien hay una mezcla con una serie de países, básicamente el mercado principal, todas las discusiones se hacen en Estados Unidos y ahí se determina el precio. Está bien, no es que Estados Unidos lo impone, pero el país donde se discute todo el precio. La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales y de los costos de producir bienes o suministrar los servicios. O sea, tiene que ver con los ingresos, pero también tiene que ver con los egresos, no únicamente los ingresos. Vemos un ejemplo. Un ejemplo de moneda funcional, que es el peso, es Arcor. Vemos este ejemplo. Una entidad independiente, moneda funcional es la moneda local del país donde está radicada la empresa. Puede ocurrir también que una empresa de Uruguay, su moneda funcional sea el dólar, o en algún caso puede llegar a ser el peso. Ojo, que ahí no solamente es para la Casa Central, sino para cualquier estado contable que se vaya a emitir en el país. Una entidad independiente fabrica un producto para el mercado local del país A. Sus ventas se denominan en la moneda local, peso argentino. El precio de su producto en el país A se ve afectado fundamentalmente por las regulaciones y por la oferta y demanda locales. Todos los insumos de la entidad se adquieren en el país A. Los precios de los insumos se denominan en peso argentino y son influidos fundamentalmente por la fuerza económica y regulaciones de A. Bueno, acá es obvio, está muy claro que todo es para que de la moneda funcional sea la moneda local. Por ejemplo, Arcor, acá tiene la moneda funcional, pero en Brasil tiene como moneda funcional el real. O sea que cada país va a depender, porque él opera como una entidad independiente en Brasil, opera con dinero de allá, toma crédito, lo mismo creo que ocurrirá con Mercado Libre. O sea, todo depende, en este caso es de este país, pero no quiere decir que todo el grupo económico vaya a utilizar el peso, sino la que está radicada en Argentina. Vamos a otro. La moneda funcional no es la moneda local. Una entidad independiente extrae materia prima cotizada del subsuelo del país A. La moneda, creo que este ejemplo lo saqué de una empresa de Bolivia. O de Chile, no, de Bolivia. La moneda del país A
es el peso argentino. Las ventas de materia prima cotizada se denominan el local del país Z. El precio de venta es el precio de la materia prima cotizada por la oferta y la demanda mundial. El país Z representa un 50% de la demanda mundial de la materia prima cotizada. El 90% de los costos de la entidad se derivan de salarios, materiales, sustancias químicas importadas y máquina especializada importada del país Z. Estos costos se denominan y liquidan en dólares. El resto de los costos de la entidad se incurren y se liquidan en peso argentino. O sea, lo que queda para peso argentino, que sería en este caso, creo que eran los pesos bolivianos, es un residuo. Casi toda la operación está basada en la moneda del país Z. ¿Cuál es? El dólar, distinto a la moneda de Argentina. ¿Está claro el tema de moneda funcional? Sí. Depende qué tipo de... No, ya lo vemos. No, tiene que haber una moneda, ver qué tipo de operaciones hace con el exterior. Son muchos elementos. El tema es que tuviera dos actividades muy distintas, porque si hay que ver dónde se determina el precio, o sea, sería raro que el entorno económico fuera distinto de acuerdo a la época de cada año. Y bueno, tendría que ver cuál es la actividad principal de la entidad o cómo obtiene sus principales ingresos. De todos modos, habría que agarrar la NIF. La NIF tiene un coso así, donde da todas las pautas. Si te lo lees todo, hay capaz que lo aclare. Yo todavía no lo he leído. Pero sin duda hay toda una serie de pautas. Las NIF tienen, a diferencia de las NUA, que están totalmente detalladas y te contemplan un montón de situaciones. Pero te lo diría que en principio sería el entorno de la actividad principal, pero posiblemente si recurrimos a la guía de las NUA, haya distintas alternativas que analizar. ¿Estamos? Con te toque, te pones con todo ese librito. Y es una de las NUA. Sí. Claro, pero quedaría la duda. Si vos, por ejemplo, 6 meses fabricás petróleo para vender acá y el mercado local con un precio... Yo entiendo que seguiría la actividad principal, pero lo que tengo que ver es que las NUA, como para los otros, las NIF, como para otros temas que hablamos, hay siempre una guía que te explica bastante densa, bastante detallada, que para todos los temas. Ver las NUA lo que tiene de bueno es una síntesis de las NIF, una síntesis, no sé, de 1000 a 1 más o menos. Son 300 hojas contra 4.000 hojas. ¿Estamos? Eso sería una gran diferencia, porque hasta ahora parece todo igual. La gran diferencia está que las NIF contemplan una mayor cantidad de casos y contemplan casos complejos de operaciones que por ahí ni idea tenemos. Esa es la gran diferencia. Corre nomás. Un ejemplo YPF dice, YPF sobre la base de los parámetros establecidos en la NIC 21, porque YPF aplica las NIF, efecto de las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera ha definido como su moneda funcional el dólar estadounidense. De acuerdo con lo establecido por la resolución 562 de la CNB, no vamos a volver al final de la materia, la sociedad debe presentar su estado financiero en pesos. Ahí tenemos moneda funcional y moneda de presentación. Continuamos con lo otro, Cristian. A ver, no. Tiene que justificarla. Es decisión de la empresa, pero no se puede equivocar la empresa. Claro. Sí, tiene, bueno, ahí va, es responsabilidad de la empresa y va a ser responsabilidad de los auditores. Yo el otro día leía lo siguiente,
que si vos ves las NIF con las normas que teníamos anteriormente en Argentina, las NIF son mucho más conservadoras, donde a lo mejor nuestras normas contables dicen, y ocurre con las NUA, valores corrientes, las NIF seguramente te van a decir el costo. Son mucho más restrictivas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Tienen idea? Porque en los países sajones, especialmente más donde hay mercados capitales tan desarrollados y por otro sistema legal, hay muchas demandas. En los países latinoamericanos y muchos otros países no es una cosa tan común, pero en los países sajones están con otro sistema legal, están viendo a ver dónde le encuentran el problema con la lupa para poder demandar y, bueno, pedir un resarcimiento. Yo decía, como inversor, perdí tanto dinero por la mala información que me dieron, me engañaron y entonces la pérdida, aparte, bueno, está esa posibilidad, si vos reclamas algo que la empresa hace mal, es como que te pagan a vos por la totalidad de los perjudicados, como que, ¿cómo se llama eso de que pasó con los muchos automóviles que te pagan por todo el perjuicio? A vos, que sos el primero que reclama, te pagan por todo el perjuicio que supuestamente ha sufrido la sociedad. Sí, tienen un nombre, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero quiere decir que es mucho, por eso son muy restrictivas y cuidadosas lo que tienen que ver las NIF, siempre como que cuidan todos los detalles porque es muy común la demanda. O sea, cosas menos que en Argentina, en el valores corrientes total, ¿a quién se va a hacer algún problema? Pero no, las normas son distintas. O sea, las NIF, aunque vos lo digas, son mucho más restrictivas que las normas locales argentinas. Pero tienen que ver por el miedo que tienen cuidarse con cualquier tipo de demanda. Entonces es preferible poner de menos y que nadie te reclame, o es menor la posibilidad que te reclamen por poner de menos que si te equivocaste y pusiste de más. Si vos pusiste un valor corriente y después nada que ver, te van a saltar y los auditores tienen miedo. Sí, nada. Sí, no, son las normas norteamericanas. Ya vamos a ver un caso acá. Pero hay un caso especial acá. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a suponer el caso de Grido? Si bien el Grido, no conozco los estados financieros ni cotiza, pero Grido fabrica el helado acá y lo vende, yo sé que lo vende en Chile y en otros países, ¿no es cierto? O sea que las actividades entre la casa central de Grido y la sucursal en Chile están totalmente integradas. O sea, realmente lo que hace, fabrica acá toda la producción, hace todo, envía y de allá entrega el helado, por así decirlo, y nos envían. Eso es lo que se conoce como se llaman actividades en la RT18 integrada, pero acá vale el mismo concepto. En este caso, la sucursal de Chile puede usar como moneda funcional el peso argentino. Ahí está bien explicado, no vale la pena que leamos todo eso, pero le quiero aclarar que el caso más, hay otro caso de Habana, que creo que tiene sucursales, por lo menos yo lo he visto en el aeropuerto de Paraguay. Habría que ver cómo están, pero lo que importante es la idea. Si la actividad está totalmente integrada, es como un mostrador de la Casa Central Argentina, se puede considerar que la moneda funcional del país donde está la sucursal es el peso argentino. Lo mismo ocurrió con Uruguay, hay un montón de empresas argentinas que operan en el Uruguay. Bueno, está el río, es muy fácil. ¿Estamos? Bueno, este es el ejemplo. Por ejemplo, si una entidad con casa matriz en Argentina y una sucursal en Montevideo, cuyas actividades son totalmente integradas, entonces la moneda funcional de la sucursal es la misma que de la casa matriz peso argentino. Mira, la bandera uruguaya y todo. ¿Estamos? Bueno, ahora las normas, las NIF, tratan igual referido a transacciones y saldos
en moneda extranjera, que es el mismo tratamiento, lo vemos, pero el mismo. Después tiene conversión por inversión en el extranjero y después tiene el tercer tipo de conversión cuando la moneda de presentación es distinto a la moneda funcional. Medición inicial, tipo de cambio de la fecha de la transacción. Ya lo vimos con Cristian. Medición final es lo mismo que vimos con Cristian. Partidas, por la duda, partidas monetarias en moneda extranjera, tasa de cambio de la fecha de cierre. Partidas no monetarias en moneda extranjera, medida al costo, tasa de cambio de la fecha de la transacción. Se mantiene la moneda inicial. Y partidas no monetarias al valor razonable, tipo de cambio de la fecha del valor razonable. Pasa que estas partidas no monetarias dependen mucho del criterio de medición de cada rubro. Un ejemplo que le puedo poner, por ejemplo, sería una deuda en especie. Yo tengo una deuda en especie, es no monetaria. Y se trata de un bien a entregar que hay que importarlo si cotiza en moneda extranjera. En ese caso, para determinar el valor razonable, yo puedo utilizar el precio en moneda extranjera y convertirlo. ¿Estamos? Pero un caso que tuvo que ver, partida no monetaria, por ejemplo, los bienes de cambio, de acuerdo a la NIF, no viene un rubro no monetario. ¿Por qué? Porque las normas contables, las NIF, dice que debo valorarlo al costo. Por más que yo sea un bien que importo, yo a la fecha de cierre no me importa, tengo, como decía Cristian, valorarlo al costo. No es un caso que yo pueda aplicar. Ven, nuestras normas contables aparentemente lo admitirían, las NUA, pero las NIF no. Ocurrió en el caso de Mirgor, que a la fecha de cierre del 31 del 12 del 2023, con la bruta devaluación, tuvo que contabilizar la deuda en moneda extranjera, pero no pudo ajustar los bienes de cambio, que tuvo que mantenerlo al costo. Entonces le dio una pérdida. En definitiva era lo mismo, lo que había importado en mercadería Mirgor, la deuda la tuvo que convertir al tipo de cambio de 800 y algo, pero la mercadería lo tuvo que dejar al tipo de cambio del momento de la transacción, a lo mejor 300 pesos. Porque precisamente Mirgor hace una nota al estado contable, que los bienes, nota no, sino en la memoria, que fue un examen que tomamos en análisis, que aclaraba que era para las perspectivas, no lo asustemos a los chicos, para las perspectivas tenían que tener en cuenta que la empresa no estaba en mala situación, sino iba a tener un flujo importante en el año siguiente por la venta de los bienes de cambio. Por supuesto, eso no es que lo tuvo que averiguar el alumno, para que no se asuste, estaba en una nota. Así que, bueno, las diferencias de cambio van al estado resultado. Bueno, lo mismo que la NUA. Conversión a la moneda de presentación, es el caso que yo le estaba hablando. Es lo mismo, es el método actual. Lo activo y pasivo de cada uno de los estados, la situación financiera, tipo de cambio de la fecha de cierre. Patrimonio sin incluir el resultado integral, incluir el resultado, bueno, integral son los dos, el resultado del ejercicio y el ORI. ¿Por qué le aclaro sin incluir el resultado integral que está compuesto por el resultado del ejercicio y del ORI? Porque eso lo determino a través del estado resultado, no es ninguna complejidad que tiene. Porque si no ha habido casos que me lo ajustan de los dos lados, me ajustan el resultado del ejercicio por el índice y después me ajustan el estado resultado que le da distinto, no saben dónde meterlo. No, yo el resultado del ejercicio que está dentro del patrimonio neto lo determino a través del estado resultado. Eso es lo que quiere decir. Por eso aclaro sin incluir el resultado. Los ingresos y gastos y estado resultado integran cada partida, tipo del cambio de la transacción. La diferencia de cambio, a diferencia de nuestras normas contables, que va resultado diferido, va al ORI. ¿Saben lo que es el ORI? El estado resultado por las NIF tiene dos partes. Una parte que es nuestro resultado del ejercicio y otra parte que son los ORI, que son nuestros resultados diferidos
no más que nosotros los ponemos directamente en el patrimonio neto y ellos lo ponen en una parte de estado resultado. Pero también va al patrimonio neto. Lo único cambio es la exposición, que ellos lo hacen como dos estados resultado y nosotros lo mandamos directamente al patrimonio neto, pero en el fondo es lo mismo, no más que algunos podrían llegarse a confundir acá, pero bueno, eso lo dicen las NIF. ¿Ves? Nosotros directamente lo terminamos acá al estado resultado. ¿Están de acuerdo? Pero no se olviden de ORI, porque todas las veces que tengamos que ver, o especialmente en preguntas teóricas, le vamos a preguntar de los ORI, y si no se acuerdan, en el ORI van para lo que son nuestros resultados diferidos. Es un problema de exposición, en el fondo. ¿Ah? ¿Lo vieron? Bueno. Se menciona, bueno, pero por las dudas. Bueno, pero lo explico por las dudas. Cambia. Tipo de cambio, se puede usar un tipo de cambio aproximado. También en las nubes lo mismo. En caso, si no hay grandes distorsiones, es lo mismo que ocurre con los índices de precio para ajustar la inflación. Si yo no hay grandes distorsiones, puedo utilizar un valor promedio. Bueno, eso pero trabaja menos, no sé si hay alguna otra ventaja. O sea, en vez de utilizar, si no hay grandes distorsiones, en vez de utilizar un tipo de cambio por cada fecha de la transacción, puedo utilizar un promedio por todo el año. Trabajo menos. O pruebo con estos resultados, no me da el resultado y la otra del otro resultado y de la otra forma me da mejor, pero bueno. ¿Qué pasa ahora con una economía hiperinflacionaria? Si el país que yo tengo que convertirlo a estados contables en una economía hiperinflacionaria, por ejemplo, vamos a suponer Venezuela. Yo tengo una inversión radicada en Venezuela, no sé en qué otro país. Bueno, tengo que hacer lo mismo que hacemos por las nubes, ajustarlo por inflación. En vez de aplicar la RT6, que era antes, que ahora es no sé qué capítulo de la NUA es, acá aplicamos la NIC 29, que es parte de las NIF. No podemos andar mezclando normas contables. O sea que en el caso de ajustar por inflación, si aplicamos las NIF, tenemos que aplicar la 29, no la RT6. Y bueno, convierto a... Bueno. Claro, conversión de moneda presente, todos los importes, es decir, activo, pasivo, partido del patrimonio y gasto de ingreso, incluyendo también la cifra comparativa, corresponde al tipo de cambio de la fecha de cierre. Es lo mismo que vimos antes. Y bueno, nosotros, ahora lo que nos estuvo explicando este caso, convertir de moneda funcional a moneda de presentación. En el caso se refiere a convertir de una entidad en el extranjero, el procedimiento es lo mismo. Dice, aplica el mismo procedimiento de la conversión de la moneda de presentación más las pautas propias que tenga que ver con la consolidación, que eso no nos vamos a detener y ya lo vieron en la unidad anterior. O sea, el procedimiento es lo mismo, ya sea convertir a moneda de presentación, moneda funcional, y lo mismo si es de una inversión del exterior. Estamos, por supuesto, que tenga una moneda distinta. Listo, a ver, creo. Bueno, esto es un resumen. Información en moneda funcional de transacción en el extranjero igual a transacción en moneda extranjera de las NUA. Este va a resultado, aquel va a resultado. Y lo mismo, conversión de moneda de presentación en el IABI, o sea, las NIF, es el método actual, no tiene equivalente en las NUA, y en las NUA conversión de un negocio extranjero, método actual, es lo mismo para nuestras normas contables. No más que acá va en otros resultados integrales y el otro va en patrimonio neto. Cambia nomás y ya terminamos. Bueno, hace una aclaración que tenemos que tener en cuenta el efecto en el impuesto a las ganancias. Cuando contabilizamos siempre tenemos que contabilizar el impuesto a las ganancias por el método diferido,
cuando hay diferencias temporarias, un impacto, tenemos que contabilizar el correspondiente impuesto diferido, pero no vamos a entrar en detalle para que ustedes tengan una idea de dicho tema. Bueno, y creo, a ver, no me queda nada. O sea, una pequeña aclaración. Cuando nosotros hablamos de partidas monetarias, no estamos hablando de las partidas monetarias que ajustamos por inflación. Porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo una partida monetaria en moneda extranjera? Es no monetario, ustedes van a decir, ¿de acuerdo? No, estamos hablando desde el punto de vista de partidas monetarias de cualquier obligación de dar o recibir una obligación en una determinada moneda. Ese es el significado de monetaria, que es el verdadero significado. Por las dudas, no se confundan y me digan, ¿cómo disponibilidad de moneda extranjera es monetaria si yo vi en ajuste por inflación que no monetaria? No, acá monetario el sentido amplio, correcto de monetario, que es cualquier obligación o cualquier crédito que yo tenga a recibir en una suma determinada de dinero. ¿Estamos? Y mira, a ver, yo no lo puse a hacer, pero vi, en el caso de las petroleras, por ejemplo, YPF, yo vi que daba muchos mejores resultados con la moneda funcional que llevándolo en pesos, porque YPF cambió, ahora 7, 8 años, cambió de tener moneda funcional en pesos a tener en dólares. Y yo vi que a partir estaban mucho mejores resultados. Aparte el problema... Y no, si no debería ver cómo han variado la paridad de conversión de cada moneda. Tiene que ver el poder adquisitivo de cada una de las monedas. Pero es una cuestión de medición, porque la inversión la sigue teniendo allá y sigue generando allá. Lo que sí en las NIF, la información comparativa, como le decía Cristian, va en la moneda de los estados financieros anteriores. Por eso, como en el caso de Argentina, hay mucha inflación, cuando se hizo la NUA, se tuvo en cuenta utilizar también este tipo de cambio para ajustar la información comparativa. Pero las NIF en este momento están en proceso de modificar la NIC 21 para que ajuste por inflación esta cifra. Lo que me llama la atención es que las NIF nunca modificaron nada por un problema que tuviera un país, entre comillas, pobre o subdesarrollado como Argentina. No sé cuál será en el fondo el problema, pero nunca se han preocupado cuando hay un problema contable acá, con algún problema particular del país para modificar nada, ni por inflación, ni por nada. Ellos se manejan por lo que les interesa a los grandes grupos que están en la... Pero bueno, aparentemente ahora sí se va a modificar la NIC 21 para evitar ese problema. No he leído todos los fundamentos, pero en realidad no viene bien para evitar ese problema que ya lo está de alguna forma resolviendo la NUA. Pero quien aplica NUA es una cosa y quien aplica NIF es otra cosa. No es que yo pueda andar saltando aplicando parte de una norma y parte de otra. No, se atiende, pasa que es muy complejo, pero se atiende lo que... O sea, el auditor, ten en cuenta que vos me digas, acá en Argentina no hay problemas legales, pero vos llevas el balance a la SEC, y ahí sí hay problemas legales. Una vez me contaban un caso que una empresa argentina ha dicho, bueno, muchachos, me tienen que preparar el balance, los vamos a presentar a la SEC. ¿Para qué? Los auditores desesperaron, todos empezaron a estudiar, a trabajar, porque claro, saben que es mucho más riesgoso el balance, por el tema siempre están en riesgo de recibir alguna demanda. Bueno, si no hay alguna pregunta, muchas gracias. Los que están por mí, ¿alguna duda? No, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.